A ver, ahora le voy a decir, ahí está. Prometo tomarle más vídeos a mis nenas jugando con las cookies Greta, porque la verdad que se divierten muchísimo. Les cuento muy brevemente cómo surgieron estas cookies. Permítame presentarme si es que es la primera vez que me ve. Mi nombre es Lynette, pero me encanta que me llamen Greta, y es que a nuestro proyecto le hemos llamado Greta Wings. Todos nuestros tutoriales los encuentra en este canal. Pero si desea ver más contenido nuestro, pues visite nuestra web gretawings.com, donde ya tenemos estas cookies disponibles a la venta. Pronto tendremos también kit para que usted pueda confeccionarlas, pero además compartimos un sinfín de patrones tanto gratuitos como de pago, y además también materiales para que usted pueda confeccionar sus amigurumis. Permítame contarle un poquito cómo surgieron estas gretas, pero bien breve, ¿ok? Porque vamos a continuar con el tutorial. Resulta que hace muy poquito tuve el honor de ser entrevistada por primera vez en el canal Lana de Oso. Si aún no han visto esa entrevista, en la descripción de este vídeo les estaré compartiendo el enlace. Fue súper divertida. ¿Y por qué se relaciona con estas cookies? Pues me hizo recordar mi amor por los muñecos de trapo, así les llamo cariñosamente. Sí, y es que en el pasado yo aprendí a hacer muñecos de trapo y los amé. Ahora, este proyecto trata de amigurumis y es mi pasión, así que he querido reflejar un poquito muñecos de trapo, pero al estilo amigurumis. Les he llamado Cookies Greta porque ya van a ver que sus cuerpos van a tener más tonos. Ya tienen nombre, de hecho este es el cuerpito de Sofía. Más adelante les contaré sobre cada una de ellas, pero lo interesante y por lo que les he nombrado cookies es porque desde su cabello, sus gorros, sus vestidos, sus zapatos, todo será removible, todo será fácil para que sus nenes pues puedan jugar con ellas. Así que espero y les guste de veras este proyecto porque a mí me tiene fascinada, y si es así, pues veamos los materiales que usted necesita para confeccionar estas cookies en muy poco tiempo. En realidad, usted puede confeccionar estas cookies con el color que guste, el tono de piel que usted prefiera, ¿ok? Yo les estaré haciendo la demostración utilizando el color carne o piel. También el tamaño va a depender de la hilaza que usted utilice. Estas en específico miden aproximadamente 8 pulgadas. Así que les mostraré exactamente los materiales que he utilizado yo. Yo he utilizado la hilaza Sinfonía, una hilaza 100% algodón mercerizado, mide aproximadamente 3 milímetros de grosor y tiene 6 hebras. Con esta hilaza ocuparemos aproximadamente unos 30 gramos y estaré utilizando un gancho de 2.5 milímetros. Además, vamos a estar utilizando también hilo de coser para bordar sus ojos. Pero todo va a depender también del tono de piel que usted esté utilizando. Porque, por ejemplo, con esta he utilizado un hilo de color negro de 1 milímetro de grosor, o sea, un poquito más grueso para que resalten, pero también pues es a gusto. Aproximadamente unos 30 gramos de relleno. Raras veces doy la medida del relleno, pero en esta ocasión puedo compartirlo. Y también vamos a necesitar alfileres para bordar los detalles de los ojos, determinar dónde los vamos a hacer, y también agujita lanera. Es todo el material que usted utiliza para confeccionar este cuerpito base. Debe saber además dos cosas bien importantes. Tenemos patrón para confeccionar a nuestras cookies. De estar disponibles los encontrará en nuestra web gretawings.com. Pero además también allí encontrará kits para confeccionar estas cookies completitas. Tienen todo lo necesario para que las elabore exactamente con los mismos materiales que lo he hecho yo.
Es todo, así que espero y realmente se haya animado a confeccionar estas cookies, comenzando por el momento con el cuerpito y más adelante pues les haremos muchísimos accesorios. De ser así, pues nada, no demoremos más y comencemos creando toda la base del cuerpito, brazos y piernas. Vamos a tener 2 videos tutoriales, ¿ok? Ya en el segundo estaremos uniendo todas las articulaciones y bordando los detalles del rostro. Iniciemos con un nudo corredizo y seguido 16 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Ya listas las 16 cadenas, vamos a comenzar en la segunda a realizar 14 puntos bajos. 1 y 2. Aquí en la cadena número 2, el primer punto bajo. Les recomiendo que coloquen marcador en esta cadena número 16 de las del inicio, pues justo en ella estaremos realizando el segundo aumento triple. Entonces continuemos realizando puntos bajos, un total de 14. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Luego de las 14 cadenas, en la que nos queda un aumento triple que consiste en realizar 3 puntos bajos en la misma cadena. 1, 2 y 3. Y repetiremos lo mismo esta vez del otro lado de las cadenas, tomando esta hebrita que nos queda libre, un punto bajo, 2 y así hasta tener 14. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Y en la cadena que pedí, si fuera necesario marcara, pues en ella 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Y esta ronda número 1 la habremos completado con 34 puntos. Para continuar con la ronda número 2, coloquemos marcador, pues estaremos trabajando en espiral. Vamos a comenzar esta ronda con 15 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Luego de los 15 puntos bajos, un aumento de solo 2 puntitos. 1 y 2 puntos y este sería el aumento. Ahora le siguen 16 puntos bajos. 1, 2, 3 y así continuaré realizando puntos bajos, un total de 16. Han de quedarle 2 puntitos restantes. Luego de los 16 puntos bajos, un aumento. Y para completar la ronda, un punto bajo. Esta ronda la habremos terminado con 36 puntos. Durante las rondas 3, 4 y 5, o sea 3 rondas, vamos a realizar 36 puntos bajos. 1, 2, 3 y así continuaré realizando puntos bajos hasta terminar esta ronda y de igual forma 36 puntos bajos más en las rondas 4 y 5. He terminado la ronda número 5. Si notan su tejido así como torcido, no quiero que se preocupen por ello porque esto ocupa relleno. Pero que cuando usted lo aplaste, pues así se vea de frente. Vamos a continuar con la ronda número 6. En esta ronda número 6 estaremos iniciando con 15 puntos bajos.
1, 2, 3, así hasta tener un total de 15. Luego de los 15 puntos bajos, una disminución. Luego le siguen 16 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y así hasta tener 16. Luego de los 16 puntos bajos, una disminución y para completar la ronda, un puntito bajo. Habremos terminado esta ronda con un total de 34 puntos. Es importante que cuando usted aplaste su tejido, note que las disminuciones le hayan quedado a los laterales. Es muy importante. Si en algún momento no les queda a los laterales o lo más cercano al lateral, entonces va a necesitar mover los puntitos. ¿A qué me refiero con mover los puntitos? Yo comencé esta ronda con 15 puntos bajos. Pero tal vez en su tejido, porque no todos tejemos igual, usted necesita iniciar con 14 o tal vez con 16, pero que la disminución le quede lo más al lado posible. Durante las rondas 7 y 8 realizaremos 34 puntos bajos en cada ronda. Un punto bajo, 2 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta terminar esta ronda y de igual forma 34 puntos bajos más en la ronda número 8. En la ronda número 9 haremos 2 repeticiones de 15 puntos bajos y una disminución. Un punto bajo, 2, 3 y así hasta completar 15. Listos los 15 puntos bajos, una disminución. Y así volveremos a repetir 15 puntos bajos y una disminución una vez más y estaremos terminando esta ronda con 32 puntos. He terminado la ronda número 9. Usted necesita siempre ir verificando que tome bien la formita, ¿ok? Otro consejo que le puedo dar si es que no quiere llevar la cuenta de los puntos, ¿verdad? Y acomodarlos, es que puede colocar un marcador a cada ladito. A cada ladito coloca un marcador y luego teje puntos bajos, disminución, puntos bajos, disminución y si le quedaron puntos. ¿Me explico? Lo que necesita es que siempre quede a los laterales la disminución. ¿Ok? Si es una disminución, pues va a marcar unos 2 puntitos al lateral. Y en ellos va a trabajar la disminución. ¿Ok? Recuerde, le estoy compartiendo los puntos que me han quedado exactamente a mí, pero no todos tejemos igual. Estos puntitos se ven bastante derechos, pero en ocasiones queda más inclinado, más si es el caso que usted está trabajando el punto bajo en forma de V, podría darse el caso que se incline mucho más, entonces debe ajustar las rondas. Pero lo importante es que ya sean disminuciones o aumentos, siempre le queden a los laterales. En la ronda número 10 realicemos 32 puntos bajos sin disminución. 1, 2 y así continuaremos hasta completar la ronda. En la ronda 11 otra vez 2 repeticiones, pero esta vez serán de 14 puntos bajos y una disminución. Un punto bajo, 2 y así hasta tener 14 puntitos bajos al inicio de esta ronda. Listos los 14 puntos bajos, le sigue la disminución. Volveremos a repetir 14 puntos y una disminución y estaremos completando esta ronda con 20 puntos. En la ronda número 12 trabajaremos 30 puntos bajos sin disminución. Un punto bajo, 2 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta completar esta ronda. Comencemos la ronda número 13. Voy a iniciarla con 14 puntos bajos para que la siguiente disminución me quede al lateral. Y también porque como aquí tengo el inicio y el final de cada ronda, pues no quiero batallar con ello. Un punto bajo, 2, 3, 4 y así continuaré realizando puntos bajos, un total de 14. Con 14 ya me será suficiente para el otro ladito realizar la disminución. Listos los 14 puntos bajos, una disminución.
Luego 12 puntos bajos. 1, 2 y así hasta tener 12. Y para completar la ronda, una disminución. Recuerde que este ligero cambio en esta ronda lo he hecho para lograr que las disminuciones me queden a los laterales y no batallar con el inicio y el final de la ronda. Ok, pero todo va a depender de su tejido. No voy a volver a repetir sobre esto otra vez porque creo que ya me he explicado bastante bien. Pero si usted tiene alguna duda al respecto, siente que le queda torcido y no ha logrado comprenderme, entonces déjeme saber siempre en los comentarios y tan pronto yo pueda, pues le ayudaré. ¿Ok? Ahora, en la ronda número 14 realizaremos 28 puntos bajos sin disminución. Un punto bajo, 2 y así continuaré realizando puntos bajos hasta terminar esta ronda. Y luego de la ronda 14, si yo acomodo mi tejido, noten cómo ya es necesario iniciar con disminución porque ya aquí tengo el lateral, ¿ok? Entonces, por ello, en esta ronda número 15, las repeticiones serán 2, cada una de una disminución y 12 puntos bajos. Una disminución, luego 12 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Repita una vez más, una disminución y 12 puntos bajos y estaremos terminando esta ronda número 15 con 26 puntos. Luego en la ronda 16, 26 puntos bajos sin disminución. 1, 2 y así continuaré realizando puntos bajos hasta completar esta ronda. En la ronda 17, esta vez las repeticiones serán de una disminución y luego 11 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Repita una vez más, una disminución y 11 puntos bajos hasta completar esta ronda con 24 puntos. En la ronda 18 también haremos disminuciones. Esta vez las repeticiones serán de una disminución y luego 10 puntos bajos. Perdón. Un punto bajo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Otra vez, una disminución y 10 puntos bajos más. 1, 2 y así continuaré realizando puntos bajos hasta completar esta ronda con 22 puntos. En la ronda 19, esta vez iniciaré con 9 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y seguido una disminución, buscando que me quede al lateral. Siempre es lo más importante. Entonces volveremos a repetir 9 puntos bajos y una disminución. Una vez más estaremos completando esta ronda con 20 puntos. Durante las rondas 20 y 21 realizaremos 20 puntos bajos en cada ronda sin disminución. 2, 3 y así continuaré realizando puntos bajos hasta completar esta ronda y de igual forma 20 puntos bajos más en la ronda 21. Con la ronda número 22 daremos inicio a lo que sería la cabeza. Vamos a estar iniciando con un aumento triple, o sea, 3 puntitos bajos en un mismo punto. 1, 2 y 3. Esto es un aumento triple. Luego de este aumento triple, 9 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y volveremos a repetir lo mismo una vez más. Un aumento triple,
1, 2 y 3 puntos bajos en la misma base y luego 9 puntos bajos más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y esta ronda la habremos completado con 24 puntos bajos. Esta cadena es solo a modo de asegurar por el momento. Es muy importante que estos aumentos triples le hayan quedado a cada lateral para que se marque bien esa formita de su cabeza. Es muy importante que estos aumentos triples le queden a los laterales. Otra vez, si necesita mover los puntos, muévalos. Pero que los aumentos triples, le queden lo más al lateral posible. ¿Ok? Siendo así, vamos a continuar con la ronda número 23. En esta ronda 23 vamos a estar iniciando con un punto bajo y luego un aumento triple. O sea que este aumento triple que sigue lo vamos a hacer en el punto bajo del centro del aumento triple anterior. ¿Ok? Entonces, ahí 3 puntos bajos juntos. 2 y 3. Estos aumentos triples van a ser su guía. Los primeritos que haga, por ello debe posicionarlos muy bien, porque van a ser su guía para los siguientes aumentos triples. ¿Ok? Ahora, luego de este aumento triple, 11 puntos bajos. 1, 2 y así hasta tener 11. 10 y 11. Un aumento triple. 1, 2 y 3 puntos bajos en el mismo lugar. Y para completar esta ronda, 10 puntos bajos que son los que me han quedado. 1, 2 y así continuaré realizando puntos bajos hasta completar esta ronda con 28 puntos. La ronda 24 la iniciaré con 2 puntos bajos. 1 y 2. Justo lo que necesito para que el aumento triple me quede en el centro del aumento triple anterior. Un punto bajo, 2 y 3 en el mismo lugar. Después de este aumento triple le siguen 13 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Un aumento triple. 1, 2 y 3 puntos bajos en la misma base. Y para completar esta ronda, 11 puntos bajos que son los que me han quedado y estaremos terminando esta ronda con 32 puntos. Iniciemos la ronda 25 con 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Un aumento triple. 1, 2 y 3 puntos bajos en la misma base. Seguido 15 puntos bajos. 1, 2 y así continuaré hasta tener 15 y llegar al otro ladito. Listos los 15 puntos bajos, le sigue el aumento triple. 1, 2 y 3 y para completar la ronda 12 puntos bajos y estaremos terminando esta ronda con 36 puntos. Hasta aquí las rondas con aumentos triples. Desde la ronda 26 y hasta la 33 realizaremos 36 puntos bajos en cada ronda, sin aumento ni disminución. Un punto bajo, 2 y así continuaré realizando puntos bajos hasta completar esta ronda y de igual forma las siguientes rondas hasta la 33, 36 puntos bajos en cada una. Una vez terminada la ronda 33, vamos con la 34. Esta vez estaremos iniciando con 3 puntos bajos. 1, 2
y 3. Y le sigue una disminución triple. Preste atención. Vamos a tomar las 3 siguientes hebritas delanteras solamente. Inserta y tome una. Pase por debajo, tome la otra y una más. Así ha de verse. Tome lazada, pase por las 3. Tome lazada otra vez y complete la disminución. Esto es una disminución triple. Continuemos con 15 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Le sigue otra disminución triple. Otra vez, preste atención. 2 y 3 hebritas delanteras. Tome lazada, pase por las 3, tome lazada otra vez y complete la disminución. Y para completar esta ronda, 12 puntos bajos más. 1, 2 y así continuaré realizando puntos bajos, un total de 12 hasta completar esta ronda. Le sigue la ronda 35. Esta vez iniciaremos con 2 puntos bajos. 1 y 2. Luego le sigue una disminución triple. Las 3 hebritas, recuerde, y ajústela tanto como pueda. Seguido 13 puntos bajos. 1, 2 y así hasta tener 13. Listos los 13 puntos bajos, una disminución triple en este ladito. Y completemos la ronda con 11 puntos bajos. 1, 2 y así hasta tener 11 y terminar la ronda. Ronda 36. Iniciemos con un punto bajo, una disminución triple, 2, 3. Luego 11 puntos bajos, 1, 2 y así hasta tener 11 y 11. Otra disminución triple. Y completemos la ronda con 10 puntos. 1, 2 y así hasta terminar 10 puntitos y terminar completamente esta ronda. En la ronda 37 y última, vamos a iniciar con una disminución triple. 1, 2, 3. La disminución triple y luego 9 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Vuelva a repetir una disminución triple y 9 puntos bajos y así terminaremos esta ronda 37. Y terminada la ronda 37, corte la hebra dejando hebra suficiente para luego cerrar esta pieza. Nada más voy a extraer, retirar marcador y hasta aquí listo el cuerpito. Vamos a continuar con las piernas y los brazos y ya luego estaremos cerrando y rellenando todo lo que sea necesario rellenar. Para los bracitos vamos a estar iniciando con un anillito mágico. Y dentro 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y podremos cerrar el anillo. No voy a colocar marcador porque se me hace una pieza bastante pequeña, pero si usted lo considera necesario, siempre coloque marcador porque sí estaremos trabajando en espiral. Yo más bien voy a llevar la cuenta. En la ronda número 2, 6 puntos bajos. Asegurémonos de tener 6 puntos en esta ronda. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Porque en ocasiones el primer puntito cuando alamos el anillo mágico se cierra un poco. Entonces en esta ronda número 2, 6 puntos bajos. 1,
2. Vamos a ir acomodando la pieza. Si se les tira un poco estos puntos, no se preocupe, ellos no se van a notar. 3, 4, 5 y 6. Lista la ronda número 2. En la ronda número 3, iniciemos con 2 puntos bajos, 1 y 2. Y luego vamos a realizar un punto mota que estará compuesto por 4 medios puntos altos cerrados juntos. Preste atención, tome la lazada y todos los vamos a trabajar en este siguiente punto. Inserte y extraiga lazada. Esto lo vamos a repetir 3 veces más, es un total de 4. Tome lazada, inserte y extraiga lazada. Este es el número 2. Tome lazada, inserte, extraiga. El número 3 y uno más. Tome lazada, sujete con la yema de este dedito, sujete aquí encima para que no se le encoja. Inserte otra vez en el mismo punto y extraiga. Este punto se me perdió un poco. Voy a repetir otra vez el número 4. ¿Ok? Listo. Si les resulta demasiado, entonces en vez de tomar lazadas para 4 medios puntos altos, puede hacerlo solo para 3. Ya que tenga, va a tener 8, 9 lazadas en total en el gancho, va a tomar lazada y va a pasar por las 9. Listo. Esto simulará un dedito. Le siguen 3 puntos bajos para completar la ronda. Y vea cómo vamos a dejar ese puntito mota hacia afuera. Ya este punto bajo lo va a cerrar. 1, 2 y 3. Y habremos completado esta ronda igual con 6 puntos, ¿ok? Porque esto nada más simula un dedito. Vea que está bastante grande. Si lo desea, nada más hágalo de 3 medios puntos altos y también se notará, ¿ok? Ahora, desde la ronda número 4 y hasta la 18, 6 puntos bajos en cada ronda. Quiero mostrarle esta primerita. Un punto bajo. 2, aquí está el puntito mota. Toma esa cadenita que se formó por encima. 3. Luego le sigue este puntito. 4. Si nota ese agujero, no se preocupe. 5. Y 6. Y así continuará realizando 6 puntos bajos en cada ronda hasta la número 18. Y esta hebrita del inicio del anillo mágico simplemente la voy a cortar un poquito y la voy a dejar hacia adentro. Estos bracitos no ocupan relleno, ¿ok? Entonces no tiene por qué preocuparse. Nada más continúe rondas hasta tener 18. Terminada la ronda 18 del bracito, vamos a cortar hebra dejando suficiente para cerrar ahora la pieza utilizando agujita lanera y también para unir luego al cuerpo. Repito, yo no agregaré relleno a este bracito. Si usted desea articularlo, es opcional, ¿ok? Pero yo así nomás lo voy a dejar. Para el cierre, voy a iniciar introduciendo la agujita lanera de adentro hacia afuera en el siguiente puntito. Y luego lo que haremos será puntada de ladito a ladito. O sea, de aquí hacia detrás, de detrás hacia adelante, así nomás. Buscando cerrar. Listo el cierre. Y así como hizo este bracito, que usted lo puede acomodar para que se vea un poquito más derecho, pero tenga en cuenta de que es normal que se tuerza un poco. Pues va a realizar 2 bracitos exactamente iguales. Y aquí están los 2 listos, ya los 2 cerraditos. Para la piernita estaremos iniciando con un anillo mágico
y dentro 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y cerremos el anillo bien ajustadito, que son 8 puntos y no queremos que nos quede agujero. Vamos a colocar marcador, pues sí, estaremos trabajando en espiral y en la ronda número 2 repetiremos 2 veces 3 puntos y un aumento. Un punto bajo, 2, 3 y le sigue un aumento. Vamos a repetir una vez más 3 puntos y un aumento. 1, 2, 3 y el aumento. Y habremos completado esta ronda 2 con 10 puntos. Durante las rondas 3 y 4, 10 puntitos bajos en cada ronda. 1, 2 y así continuaré realizando puntos bajos hasta completar esta ronda y de igual forma 10 puntos bajos más en la ronda número 4. Iniciemos la ronda 5 con 3 puntos bajos. 1, 2, 3 y le sigue una disminución. Repitamos lo mismo una vez más. 1, 2, 3 y una disminución. Habremos completado esta ronda 5 con 8 puntos bajos. Ahora, desde la ronda 6 y hasta la 18, 8 puntos bajos en cada ronda. Trabajando en espiral. 1, 2 y así continuaré realizando puntos bajos las siguientes rondas hasta terminar 18. Esta piernita ocupa relleno a su gusto, ya sea solo en el inicio, solo hasta la mitad, la pierna entera, es a su gusto. Yo le voy a colocar el poquito de relleno hasta la mitad, ya cuando la acabe completamente. Terminadas las 18 rondas de esta piernita, corte la hebra al igual que con el bracito, dejando suficiente para cerrar. El cierre es muy similar al del bracito, pero a diferencia del bracito, en esta piernita vamos a colocar relleno. Vamos a dejar sin relleno aproximadamente unas 6 rondas, pero en realidad esto es a gusto. Si usted la quiere rellenar completita, la puede rellenar completita, ¿ok? Yo le voy a mostrar incluso todo el relleno que le voy a colocar yo, y la verdad que con un palillito de madera o con la punta de la tijera también con mucho cuidado es fácil de rellenar. Solo asegúrese de irle bajando el relleno poco a poco y no de hacer como una bola que baje de una, no, es poco a poco y lo va llevando hasta el final. Es importante que la puntita de esta pierna quede bien durita, porque así cuando le hagamos sus zapatitos, pues se le colocan más fácilmente. Más si es por un niño, ¿ok? Entonces, rellene bien la puntita. Si no lo quiere rellenar completo está bien, pero la puntita es importante, ¿ok? Para poder colocarle luego zapatos. Bien, que es de a poquito, un poquito, luego otro poquito y así hasta dejar aproximadamente unas 6 rondas libres es lo que voy a dejar yo. ¿Okay? Voy a ir tocando, a ver hasta dónde va llegando, va como por aquí, un poquito más. Y obvio, vamos a hacer 2 piernitas, así que asegúrese de rellenarlas las dos lo más similares posible, ¿ok? Con la misma cantidad de relleno, aproximadamente, a su tacto, ¿ok? Esta la rellené hasta aquí y esta hasta aquí, se sienten iguales, esa es la idea, ¿ok? Entonces, ya listo el relleno, coloquemos agujita lanera. El cierre tal cual como con el brazo. Así lo va a cerrar de un ladito a otro. Y listo. Y bueno, pues recuerde que necesitamos 2 piernitas.
Y pues aquí sigue conmigo este cuerpito. Espero le haya resultado súper fácil, divertido este primer vídeo. Pues sí, vamos a tener una segunda parte para rellenar, unir todas las piezas y los detalles en su rostro. Así que si hasta aquí le ha gustado, el segundo vídeo le va a gustar más. Si aún no se ha suscrito a este canal, ¿qué espera? Le animo a que lo haga y no olvide activar la campanita y así YouTube le notificará cada vez que subamos un nuevo vídeo. Si ya lo hizo, porfa, hágalo de nuevo y así le recuerda a YouTube de que realmente nuestros vídeos a usted le gustan. Así que mil gracias por ver esta primera parte hasta su final y nos vemos en la siguiente. ¡Chao!